Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. En el seno de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial, qué tesoro yo tengo en la paz que Él me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo el amigo, pues fiel siempre es, y tu paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor que en este día podemos por segunda ocasión ir a la palabra de Dios. Gracias a Dios por el mensaje de la mañana, y ahorita en la noche, hermano, pues también Dios nos permite y nos da el privilegio de ir a su palabra nuevamente. Pero antes de iniciar, les pido que allí en casa oremos para ponernos en mano de nuestro Señor. Cerramos nuestros ojos. Señor y eterno Padre, gracias, Señor, porque nos permites una vez más ir ante tu presencia, Señor, a través de tu bendita palabra, para seguir conociéndote, Señor, y para seguir también nosotros fortaleciéndonos en ti, Señor. Bendice esta enseñanza, Señor, que tú tengas control en todo momento, dirige en todo momento, Señor, y que sea tu palabra expuesta, tus pensamientos, y no pensamientos de hombre o palabras de hombre, Señor. Ayúdame, quita todo estorbo de mi mente y mi corazón, dame tranquilidad y la paz, Señor, necesaria para poder compartir con mis hermanos en este momento, Señor, tu palabra, Padre. Así también te pido por mis hermanos allá en casa, a cada uno de ellos, que tú también les ayudes, le quites toda distracción de su mente, de su corazón,
Señor, para que todos unidos en tu nombre, Señor, estemos atentos nuestros sentidos a escucharte, Padre, a través de las Sagradas Escrituras. Gracias te damos y nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos hablando acerca del poder sobrenatural del Señor Jesús, del poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado a otros hermanos hablando acerca de esta serie que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor para compartir a la iglesia. Y hemos visto y vemos a través del Evangelio de Mateo que trata de darnos a conocer y enseñarnos que Jesucristo es el Rey, es el Mesías, que Jesucristo es el gobernador legítimo del mundo, el Rey de la tierra, el Hijo de Dios encarnado, el segundo miembro de la Trinidad, y mostrando así a través la deidad del Señor Jesucristo, y que a través de su deidad, Él tiene poder sobre las fuerzas invisibles del mundo sobrenatural, que es lo que hoy tocaremos en esta noche, las huestes demoníacas y todas las potestades que hay aquí en la tierra, ya que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo va a derrimir esta tierra, hermanos. Él va a invertir la maldición que hoy existe. Él va a tomar posesión de la humanidad caída, porque solo Jesús tiene la capacidad de vencer aquello que controla este mundo, que es Satanás y sus demonios. El ángel caído que hoy gobierna cada vez en este mundo que se pierde más y se aleja más de Dios. Para poder entrar de lleno al tema, vamos a ver el contexto en el que se da este pasaje, que quiero que allá en casa les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra de Dios, donde estaremos escudriñando y aprendiendo de la palabra en esta tarde. Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, ahí tendremos nuestra lectura. La palabra de Dios dice así, hermanos: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dejó ir, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. El título de esta tarde, hermanos, es El poder de Jesús sobre lo sobrenatural. Este es el tema que en esta noche compartiré con ustedes, el poder de Jesús sobre lo sobrenatural. Y entrando en el contexto, podemos ver que hasta este momento el Señor Jesucristo estaba presentando sus credenciales de que Él era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, demostrando su poder sobre las enfermedades, al sanar a un leproso, al sanar al siervo de un centurión romano y a la suegra de Pedro. En el mismo capítulo 8 vemos estos milagros o estas demostraciones del poder del Señor Jesús. Y no solo esto, sino que manifestaba su poder igual sobre la naturaleza, cómo calmar una tempestad, no una simple tempestad en la que Él estaba con sus discípulos, sino una tempestad tan grande que las olas, dice la palabra de Dios en Mateo 8:24, cubrían la barca.
Jesús había dicho a sus discípulos que pasarían al otro lado del mar de Galilea. Y controlando la tempestad, ahora llegaba al otro lado, la cual era la tierra de los Gadarenos, que lo vemos al principio del pasaje, hermanos, en 28, versículo 28, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Así que ahora mencionaremos algunos detalles, hermanos, de este pasaje para que nosotros podamos entender juntos la magnitud, entender el alcance de lo que la palabra de Dios nos está describiendo aquí en este acto donde el Señor Jesucristo demuestra su poder ahora sobre lo sobrenatural. Gadarenos, habla acerca de los Gadarenos, se refiere tanto a una aldea de Gadara que estaba situada a 9 kilómetros al suroeste del mar de Galilea, para que ubiquemos bien el lugar donde el Señor Jesucristo llega y se presenta con estos hombres endemoniados, como a la misma región de Gadara, que es el país en general, a la tierra de los Gadarenos, que abarcaba una amplia zona de tierras, tanto a las orillas de la ribera del mar de Galilea, como tierra adentro, por lo cual los habitantes de estas tierras se les llamaba Gadarenos en forma general. Estaba ubicada, según historia geográfica y bíblica, estaba ubicada cerca de las fronteras con Israel y Siria. Y este lugar, hermanos, se encontraba en una colina 378 metros sobre el nivel del mar. Por eso vemos vistas con sus desfiladeros hacia el mar de Galilea, bien visibles del norte y noreste. Y con esto entendemos entonces, hermanos, por qué tanto el Evangelio de Mateo como Marcos y Lucas mencionan que los cerdos se precipitaron al mar en un despeñadero, o sea, en un precipicio. Y así era la geografía de este lugar. Ahora, ¿quiénes habitaban en este lugar? Bueno, esta región era predominantemente gentil, ya que por muchos años fue habitada por griegos, sirios, y en el tiempo de Jesús los romanos dominaban ahora la región, por lo que existía entonces una mezcla de romanos, griegos y sirios, y unos que otros judíos, pero en su mayoría eran gentiles. Y es por eso que veremos aquí que se criaban cerdos y criaban en grandes cantidades. Y sabemos a través de la palabra de Dios, hermanos, que los judíos no criaban ni mucho menos consumían los cerdos, porque lo consideraban inmundos. Por lo tanto, podemos notar que predominantemente esta región estaba habitada por gentiles, y como gentiles tenían muchos ídolos como práctica religiosa, el paganismo, por lo cual podemos imaginarnos que invocaban espíritus malignos que se manifestaban en sus vidas, que era Satanás y sus demonios, que se manifestaban alrededor de sus ciudades o dentro de sus ciudades. Ahora, siguiendo con el pasaje, entonces podemos ver, hermanos, en qué lugar estaba llegando nuestro Señor Jesucristo. Y en este lugar Mateo nos dice que vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían del sepulcro. Vinieron al encuentro con Jesús, ya que sabían de antemano de quién se trataba, quién era aquel hombre que se acercaba hacia ellos. Pero en los otros pasajes paralelos podemos notar que mencionan un endemoniado. De acuerdo a comentarios bíblicos acerca de la diferencia de que Marcos y Lucas mencionan a solo un endemoniado, un hombre endemoniado, como el ejemplo de Marcos, igual Lucas, un hombre de la ciudad endemoniado, y Mateo menciona 2, se entiende que uno de los 2 sobresalía más que el otro, y es con el que se entabla la plática entre el Señor Jesús y estos 2 hombres. Así que Marcos y Lucas no solo nos presentan a uno de los 2 porque son, para su propósito, se concentraron en el que intervino en el diálogo con el Señor Jesús. Así que vamos a ver entonces las características que tenían estos hombres endemoniados que los hacían peligrosos de acuerdo al pasaje. Mateo 8:28 nos dice que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué? Dice Marcos 5, versículo de 2 al 5, dice:
Nadie podía atarle ni aun con cadenas. También nos dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas y los grillos habían sido deshechos por él. Nadie le podía dominar, nadie lo podía someter, y que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y Lucas, en el capítulo 8, versículo 27 y el 29, nos dice que el endemoniado ya tenía mucho tiempo, dice, endemoniado desde hace mucho tiempo, o sea que no era alguien que recientemente había sido poseído por estos demonios, ya tenía tiempo con ellos. Y nos dice también que no vestía ropa, o sea, que andaban desnudos, que no moraban en casa, sino que en los sepulcros era su habitación. Y luego nos dice en la parte final del versículo 29, eran impelidos por el demonio a los desiertos. O sea, eran impulsados, eran llevados por estos demonios a los desiertos. Así que podemos ver en la descripción que nos dan los otros dos pasajes paralelos con Mateo, hermanos, que andaban estos endemoniados en lugares solitarios, tenían una fuerza sobrenatural y se lastimaban a sí mismos. Para las personas entonces era peligroso pasar por donde estos se encontraban porque podían hacerles daño. Ninguno de ellos podían someterlos, tanto que mejor los evitaban. Mateo entonces nos habla de endemoniados. Marcos nos menciona espíritu inmundo y Lucas nos dice endemoniado. Ahora, ¿qué significa estar endemoniado? Bueno, una descripción que da el pastor John MacArthur, que me gustó mucho, dice a la letra así, hermanos: la posesión demoníaca es una condición en la que uno o más demonios habitan el cuerpo de un ser humano y pueden controlar de manera deliberada a este ser. Puede haber todo tipo de grados diferentes, de diferentes manifestaciones, uno más y en otros menos. Así que podemos entonces entender qué significaba que estos hombres estuvieran endemoniados. Ahora, hasta aquí, hermanos, no pretendo en ningún momento resaltar o estar pretendiendo darle más importancia a esta parte del pasaje, donde habla acerca de los hombres endemoniados y sus características, cómo reaccionaban, cómo era la forma que se comportaban al estar poseídos. Nuestro centro de la enseñanza, que es lo que en esta noche queremos compartir, escudriñar juntos y aprender juntos, es que nuestro centro de la enseñanza es nuestro Señor Jesucristo y su poder revelado en la palabra de Dios. Solo la atención es en esto, que cuando vayamos, como por ejemplo en estos pasajes, podamos entender la magnitud de lo que Cristo hizo para dar a conocer su poder y deidad como Dios encarnado, el Hijo de Dios, así como los otros 3 evangelios nos los mencionan. Muy bien, ahora entremos de lleno, hermanos, a los puntos de la que podemos nosotros aprender de este pasaje. Una vez que ya tenemos entendido el contexto, entonces vayamos a nuestro primer punto que queremos compartir, hermanos, con ustedes, es reconocimiento de la deidad de Jesús. Reconocimiento de la deidad de Jesús. ¿Qué sucede entonces? Reconocimiento de la deidad del Señor Jesucristo. En el versículo 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cómo clamaron? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aunque el endemoniado se describe como una persona muy fuerte físicamente, como leímos y les expliqué, y agresivo ante los demás, cuando ve a Jesús, ¿cómo se muestra? Tembloroso y asustado ante la presencia del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 5 y versículos 6 y 7 nos dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, el endemoniado, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y luego Lucas lo describe de la siguiente manera. En versículo 28 del capítulo 8 dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito
y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios entonces reconocen la deidad del Señor Jesucristo, pues se arrodillan ante Él y tiemblan ante su presencia. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos saben perfectamente que el día final llegará a sus vidas, llegará el momento de su condenación. En Apocalipsis 20, versículos 2 y 3 y el 10 podemos leer esto, hermanos. Y tienen conocimiento de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, pues el mismo Satanás, recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto, los 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás. ¿De qué forma? A través de la misma palabra de Dios. Entonces recordemos, hermanos, que los demonios junto con Satanás eran ángeles que servían a Dios en el cielo. Por lo tanto, saben de Dios, tienen conocimiento de Jesucristo y están enterados de su final cuando Cristo venga en gloria y reine por los siglos de los siglos. Es por eso que tienen temor de Jesucristo, pues Él los podría haber mandado al instante al lago de fuego inmediatamente. Este hombre no solo tenía un demonio, sino que tenía una legión de demonios en él. Esto nos muestra entonces lo destructivo y malvado que pueden llegar a ser los demonios al entrar al cuerpo de un hombre para destruirlo. Pero a pesar de todo eso, ellos estaban reconociendo la deidad del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Hago un paréntesis aquí. Sabemos que los hijos de Dios, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo que tenemos a Dios en nuestra vida, donde nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, los demonios no pueden poseernos. Solamente pueden acecharnos, tentarnos, pero no poseernos, hermanos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Somos templo del Espíritu Santo y Dios mora en nosotros para siempre. Nada más quiero aclarar esa parte, porque estas personas hasta este momento no habían recibido, no habían reconocido a Cristo, sus almas todavía no habían sido rescatadas por Cristo. Entonces vemos que los demonios, al verse acorralados por Él, le piden, si es posible, que ellos entren en los cerdos que estaban en el lugar. Jesús les concede su petición, pero escucha esto, y entran a los cerdos, los cuales caen al vacío. Pero el Señor Jesús no se los concede porque ellos así lo quisieran, sino porque Él así, dentro de sus planes divinos y su voluntad, lo permitía. Así que el poderoso y agresivo demonio frente a Jesús se arrodilla y se siente totalmente asustado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le rogaron a Jesús y le hicieron una petición? Pues aquí podemos ver 3 puntos del por qué sucedió esta parte. Inciso A, porque Dios es quien gobierna el mundo y no los demonios. Sabemos que Satanás y sus demonios tienen poder en este mundo, pero no debemos creer o llegar a pensar, hermanos, que los demonios son más poderosos que Jesucristo. Podemos ver con claridad esto aquí. El hombre endemoniado se postra ante Jesús, se asusta y le pide que no lo juzgue antes de tiempo y le pide por favor si puede ir hacia los cerdos, y Jesucristo le concede esa petición. ¿No nos dice todo esto que Jesucristo es más poderoso que Satanás y sus demonios? Dice Mateo 12, 29, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo puede expulsar a los demonios, manifiesta que Él tiene el pleno poder sobre el mundo espiritual y sus potestades, que finalmente fue vencido por medio de su obra perfecta, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero lamentablemente hay personas hoy, que hasta dentro del mismo cristianismo, que parecieran que creen que Satanás y sus demonios llegan a ser más poderosos que Dios, pero esto iría en contra de la soberanía de Dios en todas las Escrituras. Cuando vemos momentos de crisis como lo que enfrentamos hoy,
¿qué es lo primero que se nos debe de venir a la mente, a nuestro corazón? Sino que Jesucristo es quien gobierna todas las cosas a pesar del aparente caos que hoy puede reinar en el mundo. Que aunque este mundo cada vez reina más la maldad, Dios está al control y Dios está con nosotros, hermanos. Así que quien gobierna la vida de los hombres y en especial la vida de los hijos de Dios es Dios y no Satanás y sus demonios. Inciso B, porque Satanás y sus demonios saben que serán juzgados definitivamente. Los demonios pueden destruir, pueden engañar, dañar a las personas en este mundo, pero su tiempo es limitado. Todas las cosas en este mundo tienen un tiempo limitado para ellos y todo lo que sucede, el sufrimiento, el mal, el pecado finalmente van a desaparecer. Todo llegará a su juicio final y Dios juzgará rectamente todo. Hoy, así muchos viven en el mundo, sabiendo que llegará el final de sus vidas, tienen conocimiento de ello como los demonios, pero no cambian sus vidas, conocen de la palabra de Dios, muchos conocen de la palabra de Dios. Nosotros los que sabemos la verdad de los creyentes, los verdaderos creyentes, tenemos que seguir hablando de ella antes que llegue el día que ya no habrá tiempo y no podremos hacerlo más, confirmando una vez más las verdades bíblicas que se cumplirán llegado el tiempo. Los demonios y Satanás saben esto. Y inciso C, que aunque Satanás intente atacarnos, en Cristo no puede vencernos. Como cristianos no estamos libres, hermanos, de los ataques de Satanás. La misma palabra de Dios nos dice, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y cuando tú sigues avanzando en los caminos de Dios, es cuando más atractivo te haces a ello. Así que toma el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, como el mismo apóstol Pablo nos decía, inspirado por el Espíritu Santo, para hacer frente a lo que Satanás pueda traernos. Ninguno de nosotros puede hacerle frente a Satanás, si no es por la obra perfecta de Jesucristo. Debemos evitar la tentación de subestimar a aquel que se rebeló contra Dios y conoce muchas maneras para atacarnos en nuestras debilidades. Busquemos solo descansar y tener fuerzas en Cristo Jesús. Así que queda claro, hermanos, que Satanás y sus demonios reconocen la deidad de Jesús, tienen conocimiento de la palabra de Dios y del fin que les espera. Ahora el punto 2 dice, el reconocimiento del poder divino de Jesús. Versículo 32 dice, Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Los demonios temen a Cristo, están en asombro delante de Él, no quieren ir al abismo porque le ruegan que no los atormente antes de tiempo. Pensaba que Jesús en ese instante los iba a mandar al fuego eterno, al sufrimiento eterno. Y solo le piden que los coloque en un lugar menospreciado, en un lugar vil. Cristo, Él les dijo, id. Desde la perspectiva humana, podemos ver con qué facilidad el Señor, con una sola palabra, saca a los demonios de la vida de estos hombres. Cuando los hombres tratan de hacer esto, les cuesta trabajo. Es más, pasajes más adelante, en Mateo 17, vemos cómo los apóstoles, cuando fueron mandados por Jesús, un muchacho no lo pudieron sacar los demonios y el Señor Jesús los reprende por no poderlo hacer. Los ángeles caídos, que son los demonios que atormentan al hombre, hermanos, han estado viviendo a lo largo de los anales de la historia humana, han estado viviendo por mucho tiempo y saben que para qué existen y entienden cómo los hombres funcionan y piensan. Tienen una naturaleza superior, son seres espirituales, no están ligados o confinados de forma alguna. Y entonces estas son criaturas peligrosas. Pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo el Señor Jesucristo podía aplastar la cabeza de la serpiente. Solo el Señor Jesucristo puede arrojarlos al foso, al lago de fuego y azufre. Solo Él puede lidiar con ellos y entonces les concede su petición. Y no por causa sino de que ellos así lo quisieran, sino porque Él se los permite y los envía
a ese hato de cerdos. En Marcos 5:13 nos dice que eran 2,000 cerdos. El hato de cerdo era de 2,000. Y corrieron hacia un despeñadero, entrando al agua y ahogándose los cerdos. Y en ese mismo instante los individuos demonizados están sentados, como dice Marcos, sentados y en su juicio cabal, teniendo una conversación maravillosa con Jesús, con la conexión rápida de esas vidas que habían sido destruidas y atormentadas por demonios. En ese mismo instante estaban hablando con el que los había liberado, salvado sus almas de la perdición eterna. Ahora la vida de estas personas estaban en un estado tranquilo, sentados a los pies de Jesús, vestidos y en su cabal juicio, en su forma de vestir y en forma de razonar. Antes de esto, las personalidades de estos hombres había sido eclipsada, destruida y dañada por los demonios. Ni siquiera podían hablar por sí mismos, eran utilizados, proyectaban una personalidad intensamente mala que todo mundo tenía miedo de ellos. No tenían sentido de equilibrio social, vivían en los sepulcros desnudos, no tenían sentido de modestia, eran maníacos salvajes, perdidos en la oscuridad. Pero escucha esto, pero el único que tiene poder sobre los demonios para liberarlos y cambiar su vida es el Señor Jesucristo. Sí, escucha tú que no conoces a Cristo o le has rechazado, solamente Jesús hoy puede cambiar la vida de las personas que hoy pierden en este mundo, perdidos por los vicios, por las banalidades de la vida, por los deseos carnales, por la vanagloria, perdidos por las falsas filosofías de vida que van en contra de Dios. Solamente el Señor Jesús puede cambiar totalmente una vida, transformarla para bien. Hoy, Satanás de esa forma quizás no veamos gente poseída, pero a través de los placeres de este mundo y de las atracciones que desvían a las personas, llega a adueñarse de sus vidas. Y llegan a poseer la vida de las personas, cautivándolas y atrapándolas hasta que caigan en lo más profundo. Y en la vida de los creyentes, solo nuestro Señor Jesús, hermanos, nos da la fortaleza, las herramientas y victorias para enfrentar las tentaciones, las acechanzas del enemigo. Pero tenemos que dejar que Jesús actúe en nuestras vidas, sometiéndonos cada día más a su palabra. Y ahora nuestro último punto, hermanos, que es nuestro tercer punto en esta noche de la enseñanza, podemos ver la reacción de la gente ante el poder divino de Jesús. Este es nuestro tercer punto, la reacción de la gente ante el poder divino de Jesús. Y para ello vamos al versículo 33 y 34 de nuestro pasaje de Mateo capítulo 8. La palabra de Dios dice así, hermanos: y los que las apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Las personas que escucharon lo que había pasado llegaron hasta el lugar y se encontraron con algo maravilloso, sorprendidos con los hombres que estaban o que habían estado endemoniados, poseídos, ahora completamente sanados de una manera impresionante y milagrosa. Pero ¿cómo reaccionaron ante este panorama? ¿Cómo reaccionaron ante lo que Dios, ante lo que el Señor Jesucristo había hecho? Esto, en lugar de provocar en el corazón de las personas que se acercaron, de acuerdo al pasaje, cuando menos curiosidad por saber qué había hecho el cambio en estos hombres, o qué lo había causado, o quién lo había hecho, o cómo lo había hecho. Solo provocó aún más miedo, pues sabían lo que Jesús acababa de hacer. En lugar de pedirle al Señor que se quedara con ellos, le pidieron y le rogaron que se fuera de su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción? ¿No parece una petición bastante extraña para alguien que acaba de ver que dos hombres han sido sanados, cambiados completamente de la vida que llevaban?
pues podríamos decir que la razón es que tuvieron miedo de lo que el Señor pudiera hacer en sus vidas. La razón pudiera ser también que valoraron más la pérdida de los cerdos que el milagro que Jesús acababa de hacer. Un comentario que leí y que les comparto dice así: a lo largo de todos los siglos, muchos en el mundo han estado rechazando a Jesús porque prefieren a los cerdos o las algarrobas de los cerdos que a Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 14, el Liceo nos describe que cuando vieron que los cerdos cayeron al precipicio y se ahogaron, salieron corriendo y se fueron a la ciudad, huyeron, se apuraron lo más rápido que pudieron y contaron todas las cosas que había pasado, no solo a los hombres, sino también lo que había sucedido con el hato de cerdos. Y ante esa noticia, le rogaron al Señor que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque eran materialistas. Querían a sus cerdos en lugar de estar preocupados acerca del alma de estos dos hombres que habían estado endemoniados desde hace mucho tiempo y que habían sido ahora liberados de esa vida de muerte que tenían. Marcos 5:15 nos dice también de que tuvieron miedo. Ellos no estaban enojados, ellos estaban aterrados, tenían miedo de lo que el Señor Jesús no solamente hizo en esos dos hombres, sino que quizás lo que iba o podía llegar a hacer en sus vidas, en su lugar, en su modo de vida, en la forma en que ellos ya estaban acostumbrados a seguir viviendo. Así que cuando el hombre perdido en su vida es enfrentado a un Dios santo, puede tener solamente dos reacciones, hermanos. Y con estos dos puntos finales vamos a concluir. Cuando el hombre perdido en su vida es enfrentado a Dios, a un Dios santo, reaccionan de dos formas. E inciso A, se asombran ante Él, pero escucha bien, pero le rechaza. Se asombran ante Dios, pero aún así le rechaza. Ellos vieron lo sobrenatural y los aterró. Ellos vieron a Jesús que podía controlar los demonios. Vieron a Jesús que podía controlar los animales. Vieron a Jesús que podía tomar el alma de un hombre y devolvérsela tan blanca y pura como la nieve. Y estaban aterrados ante lo que habían visto. Ellos vieron a Jesús, al Hijo de Dios encarnado y su poder sobre todas las cosas, incluyendo sobre eso sobrenatural, incluyendo con algo que ellos habían batallado para someter y que nunca pudieron, y les aterró, les asombró, pero no les gustó, lo rechazaron, los hizo sentirse incómodos. Casi le estaban diciendo al Señor Jesús: devuélvenos a nuestros cerdos y vete, o vuelve a dejar las cosas como estaban porque así nos gusta, vete. Casi esas palabras estaban expresando al Señor. Los hombres pueden manejar cerdos, una mala vida, pero no pueden manejar a Dios ni buscar a Dios. Hoy muchos pueden seguir en el pecado en todas sus expresiones y manifestaciones y llegar a engañarse a ellos mismos pensando que ellos dominan el pecado y dominan su vida, cuando no es así. El sistema maligno que gobierna este mundo es el que los maneja. El hombre perdido sin Dios, el hombre que ha rechazado a Dios, el hombre que no busca a Dios y que aun escuchando de las cosas y las maravillas que Dios puede hacer en su vida y viéndolas en otro, le rechaza porque está siendo manejado por Satanás y todas las cosas malas que ofrece este mundo. Y por ello no quieren acercarse a Dios, quieren seguir viviendo como están, prefieren sacarlo de su vida. Prefieren rechazarlo y cerrarle la puerta de su corazón y de su vida con tal de que no entren ellos y los cambie para bien y para siempre. Porque eso es lo que hace el Señor. Nos cambia para bien, pero también nos cambia para siempre a través de una vida eterna. Hoy muchos aman las tinieblas más que a la luz porque sus obras son malas. Lo saben y están conscientes de ellos y aún así rechazan a Jesús porque saben de su poder,
saben que cambiará su vida por completo y saben que también ese cambio trae responsabilidades delante de Dios. Así vive el mundo perdido sin Dios, rechazando y hasta negando a Dios, su existencia y su poder. Otros de plano dicen que Dios no existe, porque esa es la forma en que justifican sus vidas que llevan. Y otros conociendo que Dios existe y conociendo, escucha bien esto, hermano, y conociendo el final que traerá esa vida que ellos llevan hoy sin Dios, aún así insisten en rechazar a Jesús. Vimos cómo los demonios temblaron ante la presencia de Dios porque saben perfectamente que hay un final y que ese final que ellos les espera no es bueno. Pero ellos siguen perdidos y así seguirán. Nosotros los hombres tenemos la preciosa oportunidad a través de esta bendita palabra de Dios de poder salvar nuestras vidas. Gracias a Dios por ello, por todos ustedes, hermanos, por mi vida, porque Dios me rescató así como a ustedes. Pero estamos viendo al hombre sin Dios, cómo es la vida. Hoy algunos dicen, si tan solo pudiéramos ver milagros, creeríamos. ¿Qué sucedió con el Señor Jesucristo? Se presentó con todas las credenciales para afirmar que Él era el Hijo de Dios, que era el Dios encarnado entre los hombres. Y aún así vieron milagros de todo tipo. Y al momento de que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros, fue rechazado, fue crucificado. No le creyeron. Y así reaccionan y piensa la gente hoy, en la actualidad. No está lejos, hermanos, lo que le acabo de decir de los tiempos bíblicos a hoy, que si tan solo les pudiera mostrar a todos una pila de milagros, todos creerían. ¿Cuántas vidas alrededor de esas gentes han sido cambiadas por Jesús y aún así no creen? ¿Cuántos que estaban perdidos hoy en los vicios, en las drogas, en los placeres del mundo, en la corrupción, en la violencia, en las frustraciones y amarguras de este mundo, hoy viven vidas transformadas por el Señor Jesucristo y lo ven así y aún así no creen? Muchos tiran a loco, muchos nos dicen que eso es porque ellos han decidido en su mente cambiar. No es así. Esos cambios y esas transformaciones solamente Dios lo da. Así vive el mundo sin Dios. Así viven muchos alrededor de nosotros, los creyentes, sin Dios. No los creyentes, la gente que vive alrededor de nosotros que no son creyentes o que no son salvos. Así es la vida que llevan y así reaccionan rechazando a Dios, aún viendo las maravillas que Dios hace. Y como segundo punto, inciso B, la segunda reacción que puede haber en las personas es que le acepta y le sigue. Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19, les pido por favor ir allá. Con estos pasajes cerraremos. Marcos concluye esta parte del pasaje de la Biblia, del milagro del Señor Jesús cuando sana a estos endemoniados. Concluye de la siguiente manera, versículos 18 y 19 del capítulo 5, que dice así, hermanos: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? Dice el 20, y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la reacción de una persona liberada de la esclavitud del pecado por Jesús. Esta es la reacción de un alma que ha sido liberada de la muerte eterna, teniendo la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Esta es la reacción de una persona que le acepta y reconoce el poder de Jesús en su vida. Esta es la reacción de una persona transformada por Jesús, que le conoce, pero también le obedece. Así debe de ser nuestras vidas, hermanos. Hoy nosotros, como hijos de Dios,
como salvos, como coherederos de la gracia y de la vida eterna, como ciudadanos del cielo y no de la tierra, como hijos de luz, que le hemos conocido y que le obedecemos en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, como estos hombres, nosotros hemos sido transformados y hemos visto y hemos vivido el poder de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros de forma personal hemos visto la presencia de Dios en nuestra vida, cómo actúa, cómo transforma, cómo acomoda, cómo nos protege, nos cuida, nos suple, nos fortalece y nos ama. Así que vayamos todos los días y contemos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Espero, hermanos, sea de bendición a sus vidas este pasaje, esta porción de la palabra de Dios. Que no nos olvidemos, hermanos, que allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo, que hoy quizás nosotros no vemos a gente poseída con demonios, pero sí vemos a mucha gente, hermanos, que se está perdiendo, atraídos, seducidos por el maligno a través de las cosas que ofrece en el mundo. Y que nosotros, hermanos, igual tenemos que estar atentos, velando, para que Satanás, como león rugiente, no nos devore, no nos haga caer, y mucho menos que nos aleje de Dios. Porque Él no nos puede poseer, pero sí puede acecharnos con tentaciones. Compartamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Estos hombres fueron a su región, a Decápolis, y predicaban de las maravillas que el Señor Jesús había hecho en sus vidas. Así nosotros hoy tenemos esa preciosa oportunidad todavía. Hoy todavía tenemos el tiempo de poder, hermanos, compartir la palabra de Dios para que el Señor Jesús actúe de forma sobrenatural en la vida de la gente, transformándolas para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito ahora a orar para ser despedidos en Dios en oración. Señor mío y Salvador Jesucristo, gracias te damos porque nos permitiste en esta hora, Señor, poder ir a tu palabra. Gracias, Señor, por ese precioso regalo de salvación que nos has dado, Señor, a cada uno de mis hermanos y a mí, Padre. Gracias porque tenemos la seguridad que un día iremos ante tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú nos cuidas y nos proteges, que tú estás y moras en nosotros para siempre, y que eres tú, Señor, el que nos liberas de los ataques de este mundo, de los ataques y tentaciones de Satanás, Señor, del maligno. Gracias, Señor, porque podemos acudir ante ti y tener la seguridad que tú gobiernas sobre todas las cosas, que nada hay que no se pueda someter a ti, Señor, porque tú eres el que tienes dominio de todo, Padre. Gracias, Señor Jesús, por cuidarnos y salvarnos. Y te rogamos, Señor, y te ruego por esta toma de iglesia, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, velando y orando, Señor, para no claudicar, para no caer en las acechanzas del enemigo. Y ayúdanos sobre todo, Señor, a llevar tu plan de salvación, a compartir de esas maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, para que otros también disfruten de ellas, Señor, y tengan la preciosa oportunidad de salvación y de la vida eterna. Gracias te damos y nos ponemos en tus manos a través de Cristo Jesús. Todo lo que hagamos en esta semana, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi
Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor.